Bienvenido al programa número 17 de Humanidad Consciente, una unión de dos canales, Formación Energética iShop y El Tercer Ojo 1111, con mi compañero Luis Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bea? Muy bien, Luis, gracias. ¿Y tú? Yo estoy genial. Además, la unión siempre nos va a hacer más fuerte, ¿verdad? Desde luego, toda la vida. Sí, bueno, pues hoy tenemos el honor de contar con Luz Maciel. Ella es una psicóloga cuántica y abogada sistémica especializada en técnicas como el Ho'oponopono, Matrix, Tapping y constelaciones familiares. Súper mega interesante. Pues sí, ofrece sesiones, programas y talleres en línea diseñados para ayudar a las personas a sanar creencias limitantes que obstaculizan su crecimiento y felicidad. Y en su canal de YouTube, que se llama Ho'oponopono para Todos, comparte contenido relacionado con estas prácticas, incluyendo también meditaciones y oraciones. Así es. Además, mantiene una presencia activa en Instagram bajo el nombre de usuario Ho'oponopono para Todos, donde comparte información y recursos relacionados con sus especialidades. Para aquellos interesados en profundizar en estas prácticas, Luz Maciel ofrece talleres en línea como Sana tu Árbol, diseñado para quienes desean sanar su árbol genealógico, reconociendo patrones y memorias que han estado bloqueando el camino hacia una vida plena. Además, mantiene una presencia activa en Instagram bajo el nombre de usuario, como digo, Ho'oponopono para Todos, donde comparte información y recursos relacionados con sus especialidades. Así pues, démosle una cálida bienvenida a Luz Maciel. Esto es, Bea, Humanidad Consciente. Hola Luz, bienvenida. Hola, pues muy buenos días, Beatriz, buenos días, Luis, un gusto estar aquí con ustedes. Hola. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Verdad, Luis? Genial. Que teníamos ganas ya de hablar de Ho'oponopono desde hace tiempo. Sí, tema súper interesante, el Ho'oponopono. Gracias por invitarme, por convocarme. Ahí nos costó un poquito, pero cuadramos y estoy contenta de estar aquí. Porque Bueno, el momento, este momento es el perfecto. Sí, pero además mejor que haya sido ahora porque ya estamos saliendo de Mercurio retrógrado. Así que tiene que ser ahora. Qué místico Mira. estás, Luis. Sí, estoy Me últimamente encanta. que me salgo. Además me he puesto esta camiseta ahí que se integra, ¿no? Con todo. Con Qué el guapo, fondo qué y- guapo. Sí, sí, sí. ¿Verdad que te integras? Está súper combinado con tu entorno. Pues bien, Luz. Mi primera pregunta es ¿quién es Luz Maciel? Porque a nosotros nos gusta que los invitados se presenten desde su foco, ¿no? Desde su perspectiva. Por más que nosotros hemos hecho una introducción presentándote, pero así desde tu autoconocimiento, ¿quién es Luz Maciel? ¿Y qué la empujó a adentrarse en esta herramienta, en esta técnica Ho'oponopono? Y creo que es la pregunta más complicada. ¿Cómo te ves a ti misma? Definirse, sí, sí, sí. Uy, eso es muy complicado. ¿Cómo, Sí, sí. cómo sales al mundo como con un relato, ¿no? Que sea Sí. coherente con lo que sientes adentro y con lo que estás proyectando. Bueno, yo soy Luz Maciel, soy una mujer, madre, esposa. Estoy casada con Víctor, tengo 2 hijos pequeñitos que estoy criando, Amanda y Nahuel. En respecto de mis profesiones, soy psicóloga y antes de ser psicóloga fui abogada. Entonces te lo cuento esto por el camino que me llevó a transitar este despertar. Cuando digo abogada, digo de una persona fuertemente racionalista, súper anclada en las nociones, como en el deber ser, en lo que hay que hacer, en la norma, en la ley, en cómo conseguir regular todos los aspectos de la vida humana y tener esas reglas claras y precisas que no van a hacer que los problemas no existan. Mi fantasía. Y luego mi choque con la realidad es que el mundo es para cualquier lado, ¿no? Entonces, donde hay un abogado queriendo poner reglas, hay un mundo fluyendo como puede o como debe y mucha desesperación y mucha ansiedad detrás de no poder ir cuadrando las cosas. Eso me llevó a una vida un poco exitista, si se quiere, muy anclada en las apariencias, en lo que se tiene, en los logros, en los éxitos, en el, qué sé yo, el éxito profesional, pero muy oscura en un interior, ¿no? Muy dolida, muy sufrida, atravesando una gran depresión que se me presentó
en el año 2013 a raíz de la pérdida de un mentor que yo tenía y que perdí y que me remeció todas las heridas y todos los dolores no trabajados de mi vida. Una vida que desde muy chiquitita yo pasé por la migración, por el abandono paterno, por abusos de distintas índoles en mi entorno, a que los recubrí de una caparazón como de ser muy fuerte, ser muy dura, ser muy rígida, ser muy estructurada. Por eso elegí la carrera que elegí, para trabajar esa herida, ese dolor en mí. Pero la vida me puso en otros desafíos en donde ya todas esas cosas que yo había aprendido no me resultaron. Y se suponía que yo tenía que ser feliz, estaba bien, estaba sana, estaba recién casada, estaba trabajando en lo que me gustaba, socialmente tenía muchos amigos, pero vivía una sensación de verdad como que te costaba vivir, así como que despertaba, abría el ojo en la mañana y uno decía, oh diablo, estoy viva otra vez, ¿qué hago? ¿Cómo, cómo me armo para salir al mundo? Unió a eso una persona como muy parada en el papel de víctima. Yo sentía que todos me agredían, que todo estaba en mi contra, que si yo quería hacer A, todo el mundo quería hacer B, y sufría mucho en eso, mucho, mucho. Y en un momento, no me preguntes cómo, llegó a mí la palabra o el concepto Ho'oponopono. Y yo leí lo que generalmente la gente lee cuando entra en esto y que parece una locura. Y es que había un doctor en un hospital psiquiátrico que repitiendo unas palabras, los locos se mejoraban. Así de, por Dios, decía yo. Qué mal que está la gente que necesita de estas fantasías para pensar o creer que las cosas pueden estar mejor. Y lo dejé como una burrada. Atea yo todavía en esa época también, ¿no? Completamente atea. Y la palabra me empezó a aparecer en todas partes, una cosa como que libros, Facebook, personas que hablaban, la secretaria que trabajaba conmigo, ¡pah! Y en un momento de desesperación, yo dije, bueno, ya, si esto se trata de repetir palabras, repitamos. Repetí. Y una situación súper puntual que yo tenía en la vida era que yo sentía que un compañero de trabajo, que además era como mi único compañero de trabajo, como que me ignoraba completamente, como que nada, no conectaba con... Empecé a repetir las palabras, camino desde que salí de mi departamento hasta que llegué a mi oficina. Yo abrió la puerta, me saludó, me preguntó cómo había estado mi día, me preguntó por una cosa que yo había contado el día anterior, que era que mi mejor amiga iba a tener un hijo. Y yo quedé así como, ¿qué es esto? Qué raro. Ya bueno, así por repetir palabras, yo repito. Y ahí se empezaron a desencadenar un montón de situaciones. Te estoy hablando, esto tiene que haber sido 2013, 2014, quizás 2015. Yo sé que al 2015 ya lo practicaba, pero fue entre el momento de la depresión, el 2012, y el 2015 que se empiezan a provocar todos estos cambios. Y nada, me lancé, me puse a investigar, me puse a estudiar, me puse a leer libros, a hacer cursos. El Ho'oponopono me llevó al EFT Tapping, el EFT Tapping me llevó a las constelaciones familiares me llevaron a la reencuentro matricial, y yo empecé en una cosa que como que no paraba, yo le llamo ratoncito de biblioteca, que es un poquito también como el síndrome de la impostora, es querer, a ver, tengo que saber mucho, o sea, tengo que estar muy formada, tengo que tener respuesta para todas las preguntas que me hago para poder decir que esto está bien y que esto lo manejo. Y eso pasaron los años, yo después me puse a estudiar psicología en un momento bien crucial de mi vida, porque laboralmente tenía que decir, no sé, me doctoro en esto que yo hago, que era mi carrera propiamente abogada, o hago completamente un giro. No, voy a estudiar psicología porque yo quiero entender por qué la gente que me escucha me dice que trabaja con una oración y le cambia tal circunstancia en la vida. ¿Por qué me dicen que si repiten una palabra, entonces tal problema se le destraba? Y estudié psicología. Me encantó, encontré todas las respuestas que necesitaba, pude estructurar mi propia práctica de una forma que me pareció muy interesante y muy liberadora, y eso
me hizo estar en el lugar que estoy ahora, mostrar mi cara, salir al mundo, llevar este mensaje a distintas partes. Hago hincapié en esto de mostrar mi cara porque quienes conocen mi canal, que está funcionando desde el 2017-2018, que se llama Ho'oponopono para Todos, yo en ese canal de YouTube no mostraba mi cara y no decía mi apellido, yo era Luz, Luz de Ho'oponopono, por muchos años, ¿no? Y yo sentía un miedo de salir al mundo, mostrando esto que era o esto que yo sabía. Es más, yo pensaba, pero ¿qué clase de profesional voy a ser? ¿Qué clase de abogado voy a ser? En mis clientes, mis alumnos, yo era docente, ¿qué van a decir? O sea, que esta señora que hace estas cosas tan raras es la que me representa o es la que me enseña a mí cómo tienen que ser los abogados. Y sentía mucho miedo de ese juzgamiento. Pero al final, como nada está afuera, todo está dentro, era mi propio juzgamiento, mi propio miedo, mi propia dificultad, mi propia herida de la visibilidad que yo tenía que trabajar en mí para atreverme a salir al mundo con este mensaje. Esta idea de la herida de la visibilidad tiene que ver, lo he estado trabajando este último tiempo con la Inquisición, con las brujas, con quienes se salía un poco del marco de lo que estaba regulado, de lo que parecía obvio, racional o lógico, y se trataba de vincular con otro tipo de forma de ver el mundo, con otro tipo de entender la naturaleza, era fuertemente perseguido, fuertemente juzgado, y había que esconderse. Y algo de eso quizás le queda a muchas personas que trabajan desde un lado más subversivo, es decir, como subversión en el sentido de esa versión que es más minoritaria, que está recién floreciendo. Las personas que trabajamos con ese tipo de filosofías o herramientas, podemos tener siempre un poquito de eso, esa herida de visibilidad, ese temor a ese juicio tan grande que experimentan a veces las personas que se salen de lo establecido de la norma. Y esa Luz. es un... Es un gusto verte. Oye, Luz, para aquellos que escuchen este concepto por primera vez, ¿qué es Ho'oponopono y qué significa esta palabra? Yo le digo Ho'oponopono, como haciendo, aunque es una H que suena como Jotita, Como Jota. como J. Esta es una práctica ancestral y esto es lo que va a encontrar todas las personas que busquen Ho'oponopono, que googleen. Es una práctica ancestral que llevaban adelante los primeros habitantes de la isla de Hawái y la hacían como método de regulación social. Una forma de resolver los conflictos que aunaba a toda la comunidad y a través del reconocimiento, de la aceptación del error propio, en conjunto se podían ir reordenando aquellas cosas que estaban mal dentro de una comunidad. Esto es súper simbólico y es quizás lo primero que me engancha, porque yo dije, ¡ah! Formas de reparación en la misma comunidad, sin necesitar de la justicia, de los tribunales, de los jueces, no. Acá la misma comunidad es a través de determinados sacerdotes o sacerdotisas, llevando una práctica ritual que logra esta mejora. Súper importante en una sociedad precolonial, incluso que era una isla pequeñita, o sea, o nos llevamos bien entre nosotros o este cuento se acaba, mira. Pero con un componente espiritual, porque la cultura cajuna tenía la idea de que todos formamos parte de un todo, ¿ya? Si se quiere, que hay un inconsciente colectivo. Si se quiere, como el árbol de Pandora de la película Avatar. Y todas nuestras memorias, nuestras percepciones, nuestras creencias están interrelacionadas. Y a veces manifiestan virtud, bondad, y a veces manifiestan los problemas de esas cosas que están un poquito enredadas, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esta creencia de que nosotros podemos, a través de nuestras percepciones, cambiar la realidad, se genera este modelo de resolución de conflictos que sirve en Hawái en épocas antes de que fueran colonizados, ¿cierto? ¿Qué pasa? Esta cultura tiene guardianes del secreto, que son sacerdotes y sacerdotisas que se encargan de mantener como todo el acervo cultural de la isla y de llevar adelante estos ritos. Y hay una muy importante que se llama Monna Simeona, que
Ella, por su historia de vida, recorrió varios lugares del mundo, tuvo una formación bien, bien ecuménica, o sea, no solo se formó en Hawái, sino también en otros lugares, en Francia, y recibió una formación más que tenía elementos occidentales, si se quiere. Y ella dijo, esto soluciona, esta forma de ver la vida, soluciona, ¿ya? Los problemas es que nosotros la integramos como una práctica personal. Entonces ella pasó de lo que era el Ho'oponopono tradicional, práctica cultural, del acervo de Hawái, a una práctica moderna. ¿Ya? Y aquí paró porque la palabra en sí tiene estas dos acepciones, la tradicional y la moderna. Ahora, etimológicamente la palabra significa en la lengua originaria de Hawái reparar un error y hacerlo correcto, como dos expresiones sinónimas. Qué bonito, a mí me gusta mucho hacer hincapié porque para ellos es sinónimo hacerlo correcto que reparar un error. O sea, esta idea de que una caída no es problema si sabemos cómo sobreponernos a ella, está presente en la misma definición de la palabra Ho'oponopono. ¿Mm? Y eso significa esa palabra. La palabra que tiene detrás toda esta base cultural, que por una parte es tradicional y que por otra parte es moderna. Con una cosita más, y es ahí viene toda la historia que uno siempre encuentra cuando busca sobre Ho'oponopono en la red, en la web, es que esta persona tiene un discípulo que se llama Ihaliakala Hulen, que es un psicólogo y un doctor en psicología. Y él, por una enfermedad particular que vivía su hija, llega a conocer la práctica con Morna y se da cuenta de los vínculos que hay entre esta visión de Ho'oponopono y cosas como, por ejemplo, el inconsciente, el psicoanálisis. Y hace una presentación un poco en un empaquetado un poco más, si bien académico, pero también práctico y con un lenguaje que les queda muy fácil de entender, por ejemplo, a los psicólogos. Y ahí por ahí se engancha el por qué terminé estudiando psicología, como por esta idea de que esas respuestas de cómo funcionaba esto, las encontré en el estudio del psicoanálisis. Oh, qué interesante, maravilloso. Y Sí, se nota cómo tu manera de expresarlo, se nota que es un tema que verdaderamente te apasiona. a mí me apasiona. Yo creo que Freud y Jalia Calagiulena habrían sido estupendos amigos. Qué Ganas bueno. de que esos sujetos se hubieran conocido y se hubieran escrito cartas entre sí porque hubieran llegado a unas profundidades muy, muy interesantes y a darle una estructura de unidad a algo que parece inasible. O sea, a mí me gusta la palabra magia, pero no me gusta usarla como para algo que no podemos entender o algo que está fuera de nosotros que resulta inalcanzable. Lo digo porque Ho'oponopono, cuando uno lo empieza a practicar, parece magia. Es que de hecho la anécdota que comentaste de tu compañero, Sí, de sí, hecho lo pensé, digo, parece magia. parece magia, sí, parece magia. Y tengo, ese mismo día tengo otra que es la que siempre cuento, que es la del café. Y es cuando yo digo, a diablo, si esto se trata de pedir y repetir palabras, yo lo hago. Y en ese momento tenía como un poquito en la cabeza mezclada Ho'oponopono y la ley de la atracción, que hoy ya las puedo mirar desde una misma perspectiva, ¿no? Antes las encontraba muy separadas, no, acá estamos en la expectativa y en cambio en Ho'oponopono tenemos que estar desde la libertad, ya. Pero ahora las miro más en conjunto. Que yo me dije a mí misma, si esto es por pedir, yo pido. Quiero que me inviten un café. Dije, debe haber sido 8:30 de la mañana, 9 de la mañana. Ya, colibrí, 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 lo siento, pero no te damos gracias, lo siento, pero te damos gracias. Me fui a almorzar. En Chile existen una cosa que se llama colaciones o menú, que es que uno va a un lugar y dice, yo quiero el menú de hoy y ya viene todo preparado, como aperitivo, entrada, plato de fondo, postre, café. El aperitivo suele ser algo con alcohol y como yo tenía que volver a la oficina, no pedí esa opción porque no quería volver con alcohol a la oficina. Pedí la normal, comí y luego levanto la mano para pedir la cuenta y la persona llega con el café, con un café en la mano. Y yo le digo, no, yo quería la cuenta, no quiero un café porque yo pedí la opción que no tenía ni aperitivo ni café. Pedí la otra, ¿de acuerdo? Me dijo,
pero ya está servido, me dijo, cortesía de la casa. Y lo dejó sobre mi mesa. Y yo me quedé, pero estupefacta, helada. O sea, no podía creer que yo a las 9 de la mañana había dicho una cosa y a la 1 de la tarde yo estaba recibiendo eso que había pedido. Eh, y ahora lo veo como un gran regalo eso, porque en mi cabeza que me invitaran a un café era una cosa mucho más complicada. Era que yo me encontraba con alguien que no había visto hace mucho tiempo, que me decía que nos fuéramos a tomar un café, que nos íbamos a tomar un café, que hablábamos muy rico 30 horas y que me invité. Y la ¿Que te adivinaba, montaste una historia? me conté todas esas historias que uno se cuenta. ¿Sí? Como, y la divinidad me dijo, no, 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 que te regalen un café es esto. Aquí está un café por el cual tú no has pagado. Punto. Y entendí muchas cosas de lo que es soltar y confiar, de lo que es asumir el 100% de responsabilidad, de lo que es no contarse historia, de lo que es hacer más simple todo esto y no complicarnos, que de eso va un poquito Ho'oponopono. Y nada, y de ahí realmente no paré nunca. O sea, lo vivía incluso así como con temblor. Y yo sé que a la gente que practica Ho'oponopono y que estas cosas le pasan, y que les suelen pasar muy rápido, entre que lo empiezan a practicar y las primeras 2 semanas, eso les da un poco de miedo, porque miedo, da miedo. Uno siente así como este meme de qué clase de brujería es esta, así, tal cual. Pero El pensar que tienes control sobre algo así, qué bueno. es que yo además me lo vivía sola, porque yo estaba en un ambiente que era ultra racional, en un ambiente universitario donde si Claro. hay algo que está excluido es la intuición, donde todo tiene que pasar por el método científico. Y acá yo no tenía ningún método científico, tenía solo mi experiencia, que además tenía mucho miedo y vergüenza de contársela a alguien porque pensaba en decir, esta gente, esta está loca. Sí, yo Ah, siempre he pensado que la gente académica, por decirlo de alguna manera, que se mete en este mundo de terapias alternativas y demás, tiene que ser muy valiente. Siempre lo he pensado, porque ahí el tema, sabes que te van a juzgar sí o sí en el entorno. Ya afortunadamente cada vez se está abriendo más ese abanico y lo ves en científicos, ¿no? En personas médicos, como es tu caso, abogados, gente preparada ya cada vez está como más receptiva a estos temas. Pero hasta ah, no hace tanto tiempo, como tú dices, te iban a tachar de loca o de flipada. sí, sí, y que son muchas cosas que van en muchos niveles, o sea, y lo mío era más como desde las ciencias sociales, desde la humanidad, pero los que lo Claro, viven desde así como ciencia pura y dura, qué sé yo, te física, entiendo. matemática, pasan por procesos igual. Pero afortunadamente ellos sí han ido teniendo estas experiencias del todo, de cómo se comportan los átomos, de ciertas simetrías que se provocan, de las cosas vibracionales, desde la biología, cómo está conectado nuestro cerebro con nuestra microbiota, con nuestro intestino, cómo eso influye en nuestro estado de ánimo y cómo, o sea, al final siento que el mundo está viviendo como una gran expansión en ese sentido. Y sí creo que yo sí creo que tiene que haber una cuota de valentía, pero además una gran cuota de desesperación, Beatriz, porque uno siente que lo que está haciendo y que lo que está en el día a día como que carece de sentido, como que, como que no resuelve, como que genera más angustia, como que vive sin el conflicto. Yo creo que llega un momento que el alma dice, ya basta, explotemos. Es que de hecho suelen hacer así, ¿no? Como la noche oscura del alma. Y cuando ya, digamos, estás desesperado y no crees en nada más, te metes en esto en plan, a ver, ¿qué tengo que perder? Y Sí, así empieza mentira, normalmente. mentira. Sí, sí, es hermoso. Ahora yo he visto en el mundo del derecho muchas abogadas que son brujas también. Y es súper interesante el fenómeno porque cuando sanan la herida de injusticia, que es la primera que las llevó a estudiar, eh, derecho, empiezan a trabajar. Y en este momento yo conozco y trabajo directamente con abogadas que son abogadas sistémicas, que es una forma de aplicar todo lo que tiene que ver con constelaciones familiares con abogadas que trabajan Reiki, con abogadas que trabajan con ángeles, con abogadas que... ¡Wow! ¡Qué Y es muy maravilloso! bonito, es muy lindo porque te da otra perspectiva, por ejemplo, del conflicto que tú tienes delante.
O sea, un abogado como parado en el paradigma del racionalismo ve delante un divorcio nomás. Entonces, cómo se regulan las visitas de los niños y qué vamos a hacer con la casa y qué vamos a hacer con el dinero. Y una persona que tiene una mirada más sistémica ve todo el conflicto, ve las heridas, ve cómo están trianguladas las relaciones, ve quién es el excluido, a quién representa, quién está representando qué papel. Y entonces es más fácil, discutible quizás si la expresión es más fácil, pero entonces se puede llegar a mejores resultados porque hay una visión más profunda de la situación que te plantea esa familia, por ejemplo. Como que va Bueno, directamente a la causa. volvamos otra vez al tema del Ho'oponopono, ¿vale? Dale. Así que el Ho'oponopono es una técnica de resolución de problemas, bien, de nuestros problemas internos, de nuestras memorias, con lo cual son como mantras, ¿no?, que se repiten continuamente, ¿verdad?, para solucionar esos conflictos internos. Creo que hay 4 palabras que son clave. Lo siento, perdón, Gracias. gracias, te amo, Te amo. ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué nos puedes contar de estas palabras? ¿Por qué son tan importantes? Entonces son súper importantes, son muy, muy lindas y te voy a decir, esto es como si miráramos Ho'oponopono como que fuera un globo terráqueo, esto es como una isla, la isla de Hawái. Es un pedacito, pero está tan bien armado que es el que hace que las personas ingresen al mundo de Ho'oponopono. Entonces, en una visión más oreja, eso usa esta expresión en Chile como para decir más gancho, más fácil de entender, sí, es una práctica. Repetimos mantras y con eso logramos ciertas cosas, ¿ya? Pero cuando ya tú te metes en el mundito, Ho'oponopono deja de ser una práctica y empieza a ser un estilo de vida, ¿ya? Porque es una forma de mirar todo lo que te acontece siempre. Entonces pasa de técnica a filosofía. Y tú encuentras personas que viven en la técnica, o sea, se quedan solo en la repetición de palabras, y personas que viven en la filosofía, que a veces incluso practican Ho'oponopono sin repetir las palabras. Estas 4 palabras famosas, eh, no las decía Dr. Lenny, no las decía Monna Simeone y no las decían los Cajunas. Forman parte de la propuesta que sintetiza una persona que está muy ligada al mundo espiritual, que es Joe Vitale. Joe Vitale, de alguna forma, se entera de esta historia, conoce a Haleakala Hewlett, lo conoce después que Monna Simeone ha fallecido, y le dice, esto tiene que llegar a todo el mundo. Él ya estaba en todo este loop de lo que había sido esto del libro del secreto y todo lo demás, y él luego escribe este otro libro, El secreto más allá del secreto, donde cuenta las historias de Ho'oponopono. Y él dice, no, tú me vas a venir a hacer esto con un sacerdote, 12 pasos, 80.000 palabras. No, esto tiene que ser más sencillo. Y se le ocurre que la forma de sintetizar la filosofía es a través de dar algo que sea súper, como una rima, como algo que fácilmente te conecte con la práctica. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Con una precisión interesante para el mundo hispanoparlante. Nosotros, al menos en Sudamérica, lo siento y perdón suelen usarse como un poquito de sinónimo. Uno dice eso cuando pide disculpas, ¿ya? En cambio, el lo siento que nos propone Joe Vitale con Haleakala Hewlett es lo siento porque me conecto, porque reconozco que hay en mí algo que está vinculado con tu sentir y estas dos cosas no están en la armonía que tienen que estar y generan un problema. Qué ¿Ya? interesante. Sí, es muy súper interesante. No es lo Distinto mismo es sentir que lo siento. claro, Qué interesante. que perdón, o sea, no es lo mismo, el lo siento en estas 4 palabras no es lo mismo que el perdón. Son 2 pasos distintos. Independiente es que yo puedo practicar Ho'oponopono sin sentir, y la sola repetición va a ir logrando cambio en mí. Porque Ho'oponopono se trata, primero hay que creer en el inconsciente para practicar Ho'oponopono, ¿ya? O sea, puedes no tener ninguna creencia, pero tienes que creer que hay algo más allá de lo que son capaces de percibir tus sentidos, que está determinando tus acciones, tus palabras, la forma en que tú ves el mundo, la forma en que te relacionan con otras personas, ¿ya? Y que ahí puede haber cierta información errónea, cierta forma de procesar que quedó mal grabada,
que deberíamos revisar para poder corregir y de esa forma lograr algún cambio. Entonces, cuando yo empiezo a repetir estas palabras, que además tienen una alta frecuencia vibratoria, porque nosotros decimos lo siento, perdón, gracias, te amo, colibrí, gotas de rocío, no decimos basura, barro, pasó un aluvión, o sea, son palabras ricas emocional y espiritualmente, logramos a lo menos, parar ese ruido, ese loop, eso como que nos tiene pegado en una energía negativa. Después podemos modificar, podemos borrar, podemos volver a poner memoria y ahí se completaría todo el proceso. Pero repetir palabras, a lo menos nos hace parar la mente. Y cuando paramos la mente, podemos muchas cosas. Baja nuestro nivel de ansiedad, mejora nuestro nivel de bienestar, se nos abre tiempo y espacio físico y emocional para nuevas ideas. Puedo dejar de sentir que es tan trágico lo que está ocurriendo, puedo pasar de la parálisis a la acción, ya, en fin, ahí ya se abre un abanico de posibilidades que tiene que ver con la misma persona que lo practica y con la situación que la está atravesando, ¿no es cierto? Hay cosas que son distintas, no solo porque son efectivamente distintas, sino porque las personas las viven distinto. ¿Ya? Sí, pero son palabras siempre hacia nosotros mismos. Claro, nosotros nos decimos a nosotros las Sí, palabras. entonces, ¿por qué se dice perdón? Y no se dice, por ejemplo, perdóname o me perdono. Porque hay una conciencia de unicidad, de que ahí entra, por ejemplo, si hay alguien que conoce cosas que tienen que ver con un curso del milagro, la idea de Ho'oponopono se relaciona muy bien con la idea de unicidad, o sea, no hay adentro y afuera, todo es adentro y lo que proyecto es una percepción de la afuera. No soy un ser físico teniendo una experiencia espiritual, no, soy un espíritu teniendo una experiencia física. Y lo que debo hacer es volver a casa. ¿Y qué es volver a casa? Recordar esa esencia divina que me habita, ¿ya? Porque suena como súper raro y se le prenden todas las alarmas a las personas, por ejemplo, que son más de vertientes cristianas, pero lo decimos en un sentido muy particular, somos divinidad en esencia, ¿ya? En el mismo sentido que decimos somos hijos de Dios, en ese mismo sentido, y no estamos por eso separados de Dios. Entonces, si yo me pido perdón a mí misma por algo que siento que hice mal, también le estoy pidiendo perdón a esa falta que he tenido con lo divino por olvidar que soy hija de la divinidad, ¿ya? Entonces la falta es la que uno se hizo a sí misma, no sé, me lesioné a mí misma, no sé, agredí a otra persona, dije una mentira, robé, ya, hay una acción concreta que materializa esto, pero a la base está que yo me olvidé que soy hija de la divinidad. Entonces, me perdono a mí misma y a esa divinidad que hay en mí, que yo soy, y que he olvidado que soy. Estamos como retornando siempre a casa con Ho'oponopono. Sí, que son Qué buena palabras pregunta, gatillos. Luis. Que son palabras gatillo que son muy importantes, pero no solamente están estas. Igual que tú has dicho antes, casi al principio, que decías colibrí, porque esto creo que te genera abundancia, ¿no? Luego está, por ejemplo, flores de primavera, creo, hojas de otoño, hay muchas, ¿no? Como llovizna, se dicen muchas palabras, cada una para definir algo o para crear algo, ¿no? Mira, uno puede hacer Ho'oponopono incluso sin decir palabras, porque lo que Sin queremos es decirlas. elevar la vibración, y podemos elevar la vibración a través de otras cosas. Por ejemplo, yo fui mamá, tengo un bebé de 2 añitos. Simplemente mirar a mi bebé era algo que a mí me hacía conectar con esa parte divina que hay en mí, ¿ya? ¿Qué es lo más resultón? Es repetir ciertas palabras. Estas palabras se le llaman herramientas de limpieza y son como elementos que están en nuestro inconsciente colectivo que representan ciertas cosas, ¿ya? Algunas que son más canónicas porque son, que fueron difundidas por doctor Ijalea Lagiulén y las personas que trabajaron con él, porque él falleció hace algunos años, y otras que uno podría decir como no son canónicas, son exteriores, porque como esto se basa en determinadas creencias, por ejemplo la unicidad, le llueve a Ho'oponopono cosas de la metafísica, cosas del budismo, cosas de un curso de milagro,
¿ya? Entonces, aunque doctor Ijalakela Fuller no haya dicho llama violeta, de repente hay personas que teniendo información de estas dos disciplinas, diciendo llama violeta y practicando la visualización de la llama violeta, logran ese resultado. Parar la cabeza, limpiar memoria, reordenarse. A una persona que tiene como sensibilidad con el mundo budista, puede pasar lo mismo si repite, por ejemplo, flor de loto. Aunque Ijalakala nunca había pensado en ello. Hay personas que son más puristas en Ho'oponopono y que sienten que eso no está tan bien, ¿ya? Que deberíamos solo remitirnos a lo que nos decía doctor Len. Yo soy impura. Yo creo que la divinidad es tan transversal y tan importante que no me puedo representar la posibilidad de que yo diga colibrí, colibrí, colibrí y que la divinidad diga, ah, no, pues, pero es que esa es para problemas económicos. Y lo que quiere solucionar es un conflicto con el hermano. No lo voy a solucionar porque no está diciendo la palabra correcta. Siento que pensar así no es coherente con la visión de divinidad que existe, ¿ya? Entonces, cada uno de nosotros tiene que encontrar esa fórmula, esas palabras, esas expresiones que te ayuden a lograr ese objetivo. Y la divinidad te va a ayudar. Y la posibilidad de reconectarte con esa parte divina que habita en ti va a existir. Independiente que posiblemente en nuestro inconsciente las palabras tengan determinada vibra, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno dice palmera botella, hay palmeras botellas en Hawái y esas palmeras botellas que son y divertidas porque es como tú te imaginas una botella, pero a la base en vez de tener como un tronco, perdón, como tú te imaginas una palmera, pero que a la base en vez de tener un tronquito largo, largo, lo que tienen es una forma como redondita, como jarrón, como botellita, ¿ya? Y en Hawái, ellas representan la abundancia. Entonces, es natural que entonces simbólicamente esa expresión se asocie con la abundancia, ¿ya? Y la podamos usar para eso. Pero si a ti te funciona y a ti te genera resultados y a ti se te da bien, puede ser una buena opción para usarla en otros momentos. A lo mejor cuando tienes un poco de ansiedad, por otro motivo, ¿ya? Entonces, sí está súper lindo. A mí me gusta esta idea de que hay muchas herramientas y muchas palabras que nos pueden ayudar, solo que hago la prevención que la que a ti te funcione, la que tú conectes, esa que te llame la atención, puede resultar para ti. Y a lo mejor para otro no, pero no nos limitemos porque no es que solo diciendo esta palabra es que se va a resolver ese conflicto. Tiene más que, a veces la persona repite muchas veces esa palabra y ese conflicto no se soluciona porque no hay una toma de conciencia, porque no hay un cambio de estado vibracional, porque no hay una acción correlativa después de practicar Ho'oponopono que potencie eso que se quería lograr. Entonces, si tú me preguntas, ¿a mí me gustan las palabras gatillo? Sí. A mí me dejan de gustar la palabra gatillo cuando son vistas como una camisa de fuerza que no te permite seguir avanzando, explorando, buscando respuestas. Porque este es un camino de autoconciencia y por lo tanto de empoderamiento personal muy, muy, muy grande. Y por lo tanto hay que seguir, seguir buscando los distintos caminos hasta encontrar eso que nos funcione. Tengo Me una pregunta encanta muy eso. interesante, pero... Ay, perdona. No, tranquila, tranquila. Tengo una pregunta muy interesante, pero voy a dejar el paso a Bea y después te la formulo. Es para ver si Dale, tú encuentras alguna similitud que me está dale, rondando por la cabeza hace un rato. dale, sí. No, no sé si perdí el hilo de lo que... Ah, no, sí, ya, ya lo recuperé. Dale, dale. Que una de las cosas que me gustan de lo que estás mencionando, y ahora te dejo que hagas la pregunta, es simplemente una puntualización, es que lo que sugieres es que nada está escrito en piedra. Es decir, que no porque te digan que esto es así, que estas palabras son las que tienes que utilizar, bajo tu perspectiva, porque ya sabemos bueno, que cada cual lo hace a su manera, que un poco que te dejes llevar por ese autoconocimiento, ¿no? Esa sabiduría intuitiva y que hagas lo que resuene contigo. Eso sí que es libertad. Sí, o sea, sí, creo exactamente, tú no lo pudiste haber explicado mejor. Entonces, por ejemplo, yo he trabajado con Ho'oponopono con monjas y con un cura y con varias monjas.
Y ellos logran esto con el rosario. Y lo logran con el rosario. ¿Qué yo le voy a decir? No, es que no practicas porque no puedes decir porque el Ave María, porque no. Ellos están logrando una conexión con la divinidad, están pudiendo sentir más libertad, están sintiendo que reorganizan información que estaba errónea en su cabeza, que baja el padecimiento, que mejora el bienestar, que tienen mejores relaciones. Y yo le voy a decir, no digas eso, di, lo siento, perdón, gracias, te amo. ¿Mm? Yo siento que lo que importa es que a la base podamos ir reordenando nuestro inconsciente, sacando lo que está de más, metiendo lo que no está de más y lo que tenemos que saber, y de esa forma reconectarnos con esa parte divina que hay en nosotros. Y eso es Maravilloso. Ho'oponopono. Y perdona, Luis, ahora te dejo que, No, que no, continúes tranquila. con tu pregunta. No, no. Bien, se originó en las islas de Hawái y su propósito inicial, bueno, pues era resolver conflictos dentro de la familia, ¿no? O entre Sí, miembros de esa comunidad, ¿no? Y en su sí, forma, pues muy tradicional, como usted estaba comentando, se trataba, bueno, pues de un proceso colectivo y Sí. siempre guiado por ese líder espiritual o curandero, ¿no? Que era el Kahuna. Mm. Bien, mi pregunta es, ¿puede haber alguna similitud con las constelaciones familiares? Yo creo que absolutamente. O sea, el Ho'oponopono llevado a lo moderno, de la mano de Monna y Angela Julien y Joe Vitale, trabaja más el individuo, ¿no es cierto? La toma de conciencia individual. Si lo hablamos en psicoanálisis, podemos decir el inconsciente individual de la persona, ¿ya? Ya. Sin embargo, tenemos la conciencia de que estamos conectados con un todo. A ese le podemos llamar inconsciente colectivo, ¿ya? Desde las constelaciones familiares le podemos llamar inconsciente familiar. Claro, porque hay un inconsciente colectivo que abarca a toda la humanidad, bueno, pero hay otro que abarca a mi familia, hay otro que abarca el lugar donde yo trabajo, hay otro que abarca la ciudad en donde yo vivo, ya, bueno. Hay distintos como grupos y subgrupos. Pero hay uno al que le podemos llamar sistema familiar, en donde sí hay memoria y vemos que a veces se repiten patrones como súper evidentes, no solo el nombre, no solo la profesión, sino las historias de vida, lo que le pasó, el hijo lo que tuvo, el abandono que se vivió, la enfermedad que se cursó ya. Y vamos repitiendo como patrones que desde la perspectiva de las constelaciones, a lo mejor le llamamos lealtades invisibles, a lo mejor le llamamos patrones transgeneracionales. Bueno, en Ho'oponopono le vamos a llamar memorias erróneas. ¿De qué? Del inconsciente colectivo que representa a la familia. ¿Ya? Entonces, y yo lo cuento como una experiencia muy personal. Yo tengo una historia de vida bien compleja. Y siento que hay cosas que destrabé súper rápido y fácil con Ho'oponopono. Pero hay cosas que se resistía, porque si pensamos que hay memoria grabada en nuestro inconsciente, podemos fácilmente entonces entender que algunas están grabadas en capas muy superficiales y otras están grabadas en esta otra, súper como cicatrices súper profundas de nuestro inconsciente. Y a lo mejor esa hay que trabajarla un poquito más, a lo mejor esa lleva más tiempo, a lo mejor esa el despertar es un poquito más duro. Y en esa perspectiva, cuando yo sentía que tenía ciertos temas pendientes, fui llegando a otras disciplinas. Y a una de las que llegué fue a las constelaciones familiares. Y ahí se empezó a provocar esta conciencia de unicidad, o sea, decir, oye, esto es lo mismo, ya, lo trabajan de otra manera, se llama de otra forma, hay conceptos, pero a la base está la misma idea, que hay memoria en nuestro inconsciente, familiar, personal, que se manifiestan como problemas en nuestra realidad física. Y si nosotros trabajamos reorganizando nuestro inconsciente, borrando memoria, se ven resultados en el exterior. Entonces sí, yo me formé como consteladora en la pandemia y trabajo potenciando los resultados de Ho'oponopono con constelaciones. una gran combinación. Qué bueno. Y bien, a ver, pues, para saber de cuánto tiempo disponemos, Luis, eh, ¿qué te parece? Hacemos una última pregunta y el mensaje para la audiencia. Yo tengo más preguntas, tengo. ¿Sí? Dale. Sí, 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 porque además tenemos aquí una abogada, tenemos una psicóloga, tenemos una consteladora. Que hace Gracias. También, si ella quiere, la podemos volver a invitar, Wow, Luis. es impresionante. Bueno, si quieres hacerle tú una pregunta, compañera, tengo otra aquí que para mí es crucial. Es importante a ver qué opina ella. Pues a ver, quiero elegirla bien. Sí. ¿Qué herramientas de Ho'oponopono
nos puedes compartir o compartir con la audiencia para utilizar en estos momentos, según tu experiencia? Uy, yo creo que ustedes tienen un dicho que dice cada maestrillo con su librillo, eh, que yo creo que me hace mucho sentido a mí. Lo primero y principal es, nuestras realidades son súper diversas. Lo que te duele a ti no me duele a mí, ni con la misma intensidad. Y a veces nos pasa eso en la pareja o con nuestro hijo o con nuestros padres, porque vivimos y experimentamos el mundo de manera distinta. Entonces, es difícil a veces ofrecer una única herramienta para todo, para todo esto, ¿ya? Pero sí te puedo decir, en forma súper metafísica, que cada vez que tú estás teniendo un problema es porque te olvidaste que eres hija de la divinidad. Te olvidaste, ya. Y sí te puedo decir que tratar de conectar con esa emoción ayuda, a lo menos, a bajar el nivel de angustia y de ansiedad. Y desde ahí podemos seguir avanzando. Entonces, hay cosas que te van a ayudar a recordar eso y que pueden ser tres. La primera es algo que se llama grounding, es anclaje, a la tierra, ¿ya? Entonces tú puedes ir a la tierra, ¿ya? Poner tus pies desnudos sobre la arena, el pasto, la tierra, o sea, conectarte con algo que te haga sentir esa cosa mayor de pertenencia, esa epifanía que viven las personas que han ido al espacio exterior y ven el universo y ven la tierra y nos damos cuenta lo infinito que somos. Eso, a priori, cuando uno no lo ha experimentado, a lo mejor uno puede pensar que genera angustia, pero no. Cuando uno realmente lo vive, se da cuenta que hay algo que te excede. Y entonces es más fácil soltar y confiar, ¿ya? Entonces, conectarse con la tierra, ¿ya? Segundo, no olvidarse que somos cuerpo y espíritu. Y una de las formas en que hay que conectar el cuerpo con el espíritu y que se puede hacer es a través de la respiración. Entonces, buscar respiración consciente. Hay muchas estrategias, ¿ya? Pero quizás la que más funciona es esta del respirar profundo, sintiendo que uno infla, no acá el pechito, sino que la panza, y luego hacer un vaciado, ¿sí? Como si se te estuviera yendo el alma. ¿Ya? Y a eso, mentalmente o en voz alta, repetir una palabra que te armonice, ¿ya? A mí, por ejemplo, me gusta mucho repetir ojos de amor, porque ojos de amor representa poder ver las cosas como la divinidad lo ve, perfecta, sin juicios, ¿ya? Entonces, yo sé que cuando me libero de los juicios, esa conexión se potencia, ¿ya? Entonces, cuando uno está muy abrumado, muy bloqueado, muy acontecido por cualquier situación, poder hacer uso de este ejercicio hace un cambio, ¿ya? Y desde ahí puedo seguir trabajando. Pero porque sentí un alivio y ese alivio me permitió como resetearme, ¿no es cierto? Cuando algo se queda pegado en el computador y uno lo reinicia, así. Genial, genial, genial. ¿Crees, Luz, que es vital saber de dónde viene el trauma, bloqueo emocional, creencias limitantes para poder sanar? Es decir, hacer consciente del para qué me sucede este conflicto. Porque, como bien sabemos, pueden venir de esas memorias de nuestros padres, de nuestros abuelos, de bisabuelos. ¿Tú qué opinas? Que sí hay que saber de dónde viene, ¿no? Para hacerlo consciente y poder sanar. Porque, claro, el Ho'oponopono, esa individualidad nos lleva a... Yo voy repitiendo los mantras, esas palabras gatillo, y me voy limpiando. Pero, pero desde las constelaciones familiares, no. Ahí sí es verdad que hay que tomar conciencia. ¿Cómo une esas dos cosas? ¿Qué crees que es lo más Mira, importante? en ambos casos hay que vivir una toma de conciencia, ¿ya? Entonces, suena raro porque cuando lo digo desde las constelaciones, digo, tomé conciencia que entonces mi bisabuela cuando migró y no sé qué, ya, es más fácil entenderlo. En cambio, desde Ho'oponopono, si no sé lo que estoy borrando, ¿de qué tomé conciencia? Es como raro, ¿ya? Pero uno toma, cuando ese proceso se vive sin conocer la memoria, uno lo que toma conciencia es del cambio. Por ejemplo,
Yo limpié, repetí palabra, y al cabo de 2 meses, cuando vuelvo a recordar eso que me hacía daño, me doy cuenta que en vez de ponerme a llorar y que el dolor estuviera en 10, siento un recogimiento y mi dolor está en 2, ¿ya? Entonces, tomé conciencia de que algo cambió. A lo mejor no tengo claro qué, pero algo cambió, ¿ya? Y desde las constelaciones, Bert Hellinger se hizo esta misma pregunta y, a ver, es preciosa. A mí, uno al final es como ella, aunque haya trabajado la herida de la visibilidad y traté de separar lo consciente de lo inconsciente y lo lógico de lo más cuántico. Al final a mí me fascina estudiar e ir entendiendo cosas y no lo puedo negar, y creo que incluso es peor si lo niego. Pero te digo todo esto porque de la misma forma que, no sé, las obras completas de Freud suman 25 capítulos, y el señor lo primero que publicó fue en 1895 hasta bien avanzado 1930 y algo. De la misma forma que pasó eso con Freud, y el Freud del principio del siglo no es lo mismo el de la década del 20, lo mismo pasa con Bert Hellinger. Y Hellinger, en las últimas supervisiones que hizo, porque ya no, ni tanto escribía libros ni nada, sino que se juntaba con otros consteladores para revisar sus procesos clínicos, él empezó a generar esto que él llamaba como constelaciones, ni siquiera sé si él lo llamaba así, pero ahora se llama constelaciones cuánticas. Es cuando tú renuncias a saber como el conflicto en sí mismo, o sea, que mi bisabuelito con no sé qué cosa, y tú lo que quieres ver es la imagen que te propone el inconsciente, sin necesidad de saber. Y él constelaba sin necesidad de saber datos, ni cómo se llamaba, ni el año, ni nada, armaba estas imágenes del inconsciente con las personas que concurrían a sus supervisiones o a sus constelaciones grupales, y a partir de eso solucionaba sin necesidad de saber. ¿Por qué? Porque el inconsciente siempre sabe. Y ahí lo que pasa es que la persona, cuando pone sobre la mesa esa dificultad, eso que le molesta, la situación aparece. Y como consteladora yo te puedo decir un ejemplo de una paciente con la que yo trabajaba, y que hay que tener esas cosas, hay que conversarla, hay que supervisarla, hay que hablarla con otros terapeutas, porque hacemos la constelación y a mí me queda pavorosamente claro que su hermana es su madre. No sé. ¿Mm? O sea que ella había vivido una historia en donde su papá y su mamá, por distintos motivos, a su hermana, que en realidad a su madre, que quedó embarazada muy jovencita, no le habían permitido criar, ella se había criado como hermana de su mamá, ¿ya? Ella no lo sabía, ella ni siquiera lo sospechaba, ella no venía a mí por eso, pero en la constelación es lo que aparecía, ¿ya? Su inconsciente lo sabía aun cuando era. Entonces, claro, uno dice, ¿tengo derecho yo a ponerle esto sobre la mesa? Ya. En ese momento me supervisé, pedí orientación, cómo trabajar, cómo exponer, cómo ver, cómo contar, cómo llevar adelante esta situación. Afortunadamente todo se resolvió para bien. Pero te lo cuento únicamente para que tomemos conciencia de que nuestro inconsciente siempre sabe. Todo lo que te dije es para eso nomás. Y en un segundo lugar, hay que ir distinguiendo como qué cosas es necesario saber el origen y cuáles no. Porque una cosa es saber el origen y otra cosa es tener conciencia de lo que yo estoy limpiando. Suele suceder que en las cosas que no son tan... Aquí lo que manda es el principio del placer, diría Freud. Es qué le provoca vivir y relacionarse bien a las personas, por lo tanto no lo tocamos, no miremos esa historia. ¿Y qué le hace sufrir a esta persona? ¿Con qué piedra se toca siempre en el camino? ¿Ya? Porque ahí tenemos que mirar más, ¿ya? Entonces, teniendo esta distinción clara, hay cosas que yo voy a ir borrando sin necesidad de saber tanto, y lo que voy a tener al final del camino es la conciencia de que estoy un poquito mejor. Y a veces las cosas que están más en las profundidades, los que son los tabúes más grandes, lo que va a representar quizás revivir el trauma un poquito, si es que yo lo toco, ahí hay que hilar un poquito más fino e ir a buscar esa información que tenemos un poquito perdida. No porque no se pueda limpiar sin saber todas las situaciones, sino porque el camino de la toma de conciencia y de saber como que acelera los resultados.
y los acelera porque es más fácil para el inconsciente como que abrir la puertita que lo separa del consciente y tirar toda la información. Y lo es más fácil porque cognitivamente la persona siente mayores niveles de confianza en lo que está experimentando. Entonces, muchas veces cuando uno practica Ho'oponopono y lo hace con esta perspectiva que yo estoy proponiendo, las personas dicen, oye, pero no estás soltando y confiando, eso no es Ho'oponopono, Ho'oponopono no es necesario saber, en Ho'oponopono no es necesario sentir, ya. Pero hay personas que sí se benefician por estructura mental, por cómo es su personalidad, por su historia de vida, de ir tomando un poquito de conciencia. Y cuando entienden determinados mecanismos, los cambios se aceleran. Entonces, otra vez, aquí no hay una regla general, hay lo que funciona mejor para cada persona. Si hay tipos de personas en las que el tomar conciencia desde el conocimiento les facilita el cambio, a por ello. Si otra no lo necesita, no importa, dejémoslo, o sea, hagámoslo así. Y a veces en una misma persona conviven estas dos facetas, ¿ya? Como, no sé, por ejemplo, yo para ir resolviendo ciertos temas de autoestima, a lo mejor no tuve que meterme tan en las profundidades. Pero, por ejemplo, para resolver ciertos temas con la figura paterna, con la energía masculina, con el linaje paterno, con el linaje paterno, sí tuve que adentrarme y me benefició. Entonces, siento que hay etapas, que hay momentos, que hay distintos tipos de personalidades y que hay cosas que funcionan mejor y peor para otras personas con la ayuda adecuada. Que a veces Sí, puede ser autónomo, solito uno buscando, a veces puede ser con ayuda de terapeutas, en fin. pero ¿tú crees, bajo tu percepción, que puede ser en algún momento contraproducente revivir esa escena? ¿Qué opinas de Yo creo eso? que cuando esa escena es difícil de procesar, puede generar un mayor conflicto si se vive solo, sin acompañamiento. Que en esos casos, sobre todo cuando se revive el trauma, es importante tener acompañamiento terapéutico. Muy bien, siempre con tu, Es con algo tu guía. que me pasa en las constelaciones, ¿ya? Yo no, de momento no hago constelaciones grupales, hago solo individuales. ¿Por qué? Porque a veces las constelaciones grupales son súper buenas para mostrar la escena del conflicto, pero la persona si no queda con un acompañamiento, a veces se queda solo con lo que puso sobre la mesa y se pregunta, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Ya? Desde mi perspectiva, bueno, ahora lo tengo que reimprontar, lo tengo que asimilar, lo tengo que integrar en mí, tengo que ver cómo esto ha ido determinando mi vida y cómo voy a hacer ahora para cambiarlo y todo. Hay personas que lo pueden hacer solitos, pero hay personas que, yo uso la expresión, se rompen. Porque cuando tu inconsciente reprime algo, lo hace por algo que es intolerable a tu conciencia. Es decir, que tú no puedes vivir con eso puesto en la conciencia. Es tan duro, tan difícil de aceptar, genera tanto daño que tu mente lo reprime, lo manda al inconsciente, lo desaloja al inconsciente, ¿ya? Diría Freud. Y lo mantiene ahí para mantenerte a salvo. Cuando yo a través de distintos ejercicios logro hacer emerger esto que estaba reprimido, hay personas que todavía están en el mismo momento inicial en el que eso se reprimió. Entonces todavía no tienen la habilidad de poder convivir con esto que han hecho consciente. ¿Sí? Y ahí es donde las personas sí necesitan acompañamiento. Y cuando haces las constelaciones, ¿usas las figuritas? Distintas figuritas. Yo hago 4 sesiones, conozco a mis consultantes y ahí le propongo. A veces le propongo, porque la hago online además, ¿ya? O sea, a Qué veces le interesante, propongo pues lo ponemos. sí, porque yo estudié en pandemia para ser consteladora. Entonces ahí todos los protocolos fueron actualizados a la realidad virtual. Entonces hay cosas que uno les pide que tengan, hay cosas que uno le pide que dibujen, hay cosas que uno le pide que escriben, a veces constelo solo con lápiz, con una hoja en blanco, con varias hojas en blanco y distintos lápices de colores, la fenomenología del color se estudia ahí, en los distintos tipos de trazo. Entonces, no es que se constele de una manera y todo igual, es que a partir de ver qué me está proponiendo la persona, se diseña un ejercicio que es el más apropiado para esa persona, ¿ya? Y ahí, o sea, para constelar los colores, hay personas que usan otras herramientas, otras estrategias, que trabajan con distintos tipos de, como material didáctico, se podría decir. Ahí tiene que ver
con su afinidad, con lo que estudiaron, con lo que le funciona mejor al consultante. ¿No? Es muy bonito. Veo que has nombrado mucho a Freud. Y te iba a preguntar antes que si resonaba contigo más Freud o Jung. Los dos, ¿ya? Los dos. 50-50, ¿no? Sí, yo diría, a ver, ¿a quién conozco más? A Freud, ¿ya? ¿Quién he estudiado de forma más ordenada y más estructurada? Porque en la universidad se estudia más. Freud. Jung me encanta también. Claro, Jung es el más espiritual, por decirlo así. Fue el más transversal. Sí. Sí, el que logró unir ciertos puntos y ciertos polos. Yo creo que Freud iba para allá, lo que pasa es que se murió antes, ¿ya? Uh-huh. Ahí iba como a unir, iba como a converger, yo creo, me cuenta, el ego se cuenta un montón de cosas. Sí. Ya, pero Jung es muy, o sea, y Jung sostiene todo lo que tiene que ver con las terapias sistémicas, con lo que tiene que ver con el inconsciente familiar, con el inconsciente colectivo, es fabuloso. A Jung llego desde otro lado, y es que yo como abogada, mi especialidad era la argumentación y el discurso, ¿ya? Sí. Y desde ahí llego a Jung. Desde el significante, el significado, desde Qué bueno. todo. Oye, Luz, ¿has visto la película Un método peligroso? Es del 2011. ¿No la has visto? ¿Me la apunto? No la he visto. Yo la tampoco. veo y me entrevistan de nuevo. ¿Pero te suena la película de Un método peligroso? No, pero debe de ser algo que tiene que ver con cuando intentó hacer el psicoanálisis Freud, algo además, así. es Freud con Jung. Bueno, es maravillosa esa película. No la he visto. Un método peligroso 2011. Me la busco inmediatamente cuando cuelgue. Bueno, aquí Un método peligroso aquí en España. No sé allí en tu país si es un método peligroso, sí. ¿sabes? Pero es súper interesante. Yo la he visto ya 3 veces y es maravilloso, ¿eh? Sí. La voy a ver. Sí. Ahí están los dos. Maravilloso. Pues Freud y Jung. Sí, genial. Voy a mirar. Pues es que mira, me apasiona todo esto. Vea. Sí, se te nota. Sí, claro. Pero Además, Luis es un amante de todo lo que tiene que ver con el inconsciente. Sí, total. Sí, porque yo hago biodescodificación emocional, por eso me gusta. Y por eso me gusta saber de... He tomado cursos cortitos, no lo hago, solo he tomado cursos cortitos porque van en la línea de... Sí, pues sí, al final vamos todos estamos hermanados. Entonces, me llegas con un conflicto, tú me llegas con un conflicto determinado y de ahí voy investigando, ya está, ¿no? Vamos para arriba a ver qué ha pasado, ya está. Sí, y que el inconsciente es muy simbólico y en ese símbolo te manda el síntoma en forma de enfermedad, punto. Sí, totalmente, ya está. Llega un momento en que uno dice, yo ahora ya no me mido, ya es así nomás. Sí, pero es total, además. A mí me enseñaron, mi profesor me enseñó que bueno, que todas las profesiones son de reparación. Todas las profesiones son de reparación. Es que no es de reparación. Fíjate ella, por ejemplo, ¿no, Luz? Que tú, psicóloga, abogada, todo muy mental, ¿te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta ahí como... Una fascinación por el comportamiento del ser humano. Gente, va a venir mi bebé que se acaba de despertar y quizás podemos ir cerrando. Sí, totalmente. Simplemente era si hay algún mensaje que de manera particular quieras compartir con la audiencia y ya lo damos por servido. La gente no se paralice, que busque, porque en esa búsqueda van a encontrar el sentido. Si no es Ho'oponopono, será otra cosa. Me llegó a bebé. A ver, espera un segundo. Mi niña. Pero bueno, ya estábamos terminando, así que... Estamos terminando, pero no sé si vuelve otra vez o ya ha sido el de la despedida. Porque hombre, ella dijo, espera un momentito. Un momentito. Bueno, estaba ahí también, estaba borroso, no se ha visto nada. Sí. Qué genial. Ahora ya está. Volví un poquito más arriba para poder hacer. Sí. ¿Cuál era mi mensaje? Y ahora yo sé que después quizás lo editan y saquen, es que la gente no se quede en la inacción. Yo sé que las experiencias traumáticas paralizan, nos angustian, sentimos que no hay escapatoria, habitamos en el papel de víctima, no desde el cinismo, es porque hay personas que han sido víctimas de cosas muy dolorosas y muy difíciles, ¿ya? Pero que busquen el movimiento, que busquen el cambio, porque la sanación está ahí. Y si no es Ho'oponopono, van a llegar por otro lado, van a llegar por la biodescodificación, por las constelaciones, por a lo mejor una buena terapia psicológica, por encontrarse con un curso de milagros.
y se van a dar cuenta cuando avancen en ese camino que hay una conciencia de unicidad que es capaz de darle sentido a cualquier experiencia traumática para resignificarla y para vivir y para estar mejor, y que ese cambio es posible. Yo sé que a veces, y como psicóloga me lo cuestiono, es como cuando la persona está en la más baja vibración, habiendo vivido y experimentado el tema más difícil de su vida, yo vengo y le llego como este discurso de mariposa, bueno, porque siento que tiene que ser como un salvavidas que tiremos al mar para que la persona sienta y crea, al menos desde el testimonio de otra persona, que ese cambio es posible. Que lo busquen y que se agarren, porque yo tengo ese recuerdo de haber repetido palabras y haberme agarrado, pero como en la película del Titanic, a esa madera, esa puerta, así como, ya, por acá voy, porque era lo único que me dio como un respiro. Yo sé que eso existe para todos en algún momento y que no dejen de buscarlo, porque cuando lo encuentren van a poder ir sanando, ir de a poquito, ir reflotando, levantando la cabeza y estando un poquito mejor. Pues Un genial. mensaje esperanzador. Muchas gracias, Luz. Una maravilla. Vamos a esperar siempre en esto. Ha Yo sido me un voy a ver placer. la película, Beatriz y Luis, voy a ir a verla y voy a ir a dejarle unos comentarios a sus canales ahí para mirar lo que tenían y nada, cuando veamos la película nos volvemos a juntar. Muy bien. Maravilloso. Hasta luego, gracias. Gracias, Muy Luz. bien. Gracias por haberme Un abrazo. haberme recibido. Y sí, hay una recepción ahí en nuestro tiempo, en nuestros corazones, en nuestro ánimo. Así que gracias, que estén muy bien. Igualmente, Luz. Igualmente. Chao. 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 Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete al canal y, muy importante, dale a la campanita para que YouTube te avise de la subida de nuevos vídeos.